que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo. Por eso le invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 9, versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1. Y en estos tiempos, en esta semana, Dios me habló mucho por esto, por este versículo, ¿no? Esto que vamos a compartir ahora, por cuestiones personales, por cosas que uno viene pasando. No sé usted, pero yo me siento superado. Por ahí me siento muy superado por todas las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y en estos días, cuando estaba orando y oraba por tantos amigos que están enfermos, pastores y no pastores, llega un momento donde te plantás y vos decís, ¿todo esto es verdad? ¿Todo esto es lo que tiene que pasar? Y a eso agregale cada uno de los problemas personales que podemos tener, alguna otra enfermedad, problemas económicos, tal vez alguna dificultad en la familia, cartas o llamados de atención que nunca faltan, y todo se va acumulando, todo se va acumulando. Entonces, esto a mí cuando leo Daniel capítulo 9, versículo 1, me gusta. Y Dios me hizo reflexionar en lo que quiero compartirles en esta tarde. Dice así en el 9.1 en adelante: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, y cilicio y ceniza. Y esto me llamó la atención. El primer punto es afirmar mi vida en lo que estoy viviendo, en la realidad que estoy viviendo. Daniel llegó un momento que tenía que pensar en todo lo que estaba viviendo. Aproximadamente tenía más de 80 años Daniel en esta oportunidad. Y este Daniel había vivido en la época cuando el pueblo, su ciudad, la gente de su ciudad fue deportado, llevado cautivo a Babilonia. Era un chico, capaz que tenía 10, 12 años, ¿no? Y 70 años después de esto empieza esto del capítulo 9 que acabamos de leer. O sea que Daniel llega un momento donde se planta en la vida y dice, che, esto es lo que tiene que ser, así tiene que ser todo. Esto es lo que a mí me toca vivir, pero me tengo que conformar en esta forma de vida. Nací para esto. Me tengo que conformar, decía Daniel, ¿no?, a morir en la esclavitud, me tengo que conformar a vivir mal. ¿Esto es lo que verdaderamente es la vida? Entonces, cuando uno se afirma en la realidad, ¿no?, de lo que le toca vivir, muchas veces esa realidad es lo que vemos cotidianamente y nos podemos acostumbrar a eso. Entonces, nuestra fe es dominada por lo que vemos, ¿no? Y condicionamos nuestra vida y nuestro futuro a nuestra forma de pensar y determinar que esto es lo que tiene que ser. Y así es como tiene que ser. Y nos condicionamos a esto. Pero me gusta cuando existe esa rebeldía, ¿no?, en las personas que dicen, no, esto no es para mí. Este problema no es para mí. Yo no nací para vivir así. Dios no me creó para que esta sea el todo de mi vida. Esto no puede ser así. Entonces me gusta cuando veo en Daniel esa rebeldía de no conformarse con la situación que le toca vivir, con el problema que le toca vivir, con la esclavitud que tenía, que hoy en día puede que no seamos esclavos a otra nación, que nos tengan de esa forma en esclavitud, pero a veces somos esclavos a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio condicionamiento y a un pecado, ¿no?, o esclavo a algún vicio, a algunas cosas que sabemos que no están bien y que las hacemos, que lo único que hace es condicionarnos. Nos atan y nos condicionan al futuro que realmente tiene Dios para nosotros.
Pero me gusta cuando Daniel cambia, ¿no?, el hecho de estar afirmado en la realidad que le toca vivir y cambia esa firmeza por afirmarse en lo que Dios es, ¿no? Dice, bueno, esto es lo que a mí me toca vivir. Es verdad, no podemos negar la realidad que me toca. Ahora, entendemos que esto no es lo que tiene que ser. Entonces, él cambia la forma y dice, no, yo me voy a afirmar no en esto, no en lo que veo, sino me voy a afirmar en Dios. Y acá está el tema, ¿cómo hacemos para afirmarnos en Dios? Bueno, ¿cómo hizo Daniel para afirmarse en Dios? Porque la situación muchas veces nos aplastan, pero cuando nos afirmamos en Dios, Dios nos llena de poder. Cuando nos dejamos dominar por todo lo que vemos y vivimos, eso nos condiciona de tal forma que no vemos futuro. Pero cuando nos afirmamos en Dios, no solamente que vemos futuro, sino que tenemos esperanza hacia futuro, hay un anhelo para poder seguir adelante. Y eso es lo que cambia en Daniel. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto suceda en nuestras vidas? Bueno, vamos a ver qué hizo Daniel. ¿Cómo fue el cambio de Daniel? ¿De dónde se motivó Daniel? Bueno, en el capítulo 9 dice que él estaba leyendo, ¿sí? ¿Y qué leía? Jeremías, leía la Biblia, leía Jeremías capítulo 25, y en Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12, dice ahí cuando Dios le promete al pueblo de Israel que iban a ir cautivos 70 años. ¿Sí? Entonces cuando Daniel descubre la promesa, se prende fuego, o sea, se enciende, ¿viste? Se dice, ¿cómo? ¿70 años? Claro, y ahí es donde él empieza a sacar la cuenta. ¿Cuánto hace que estamos entonces en Babilonia? ¿Vieron el versículo 1? Cuando dice, en el año donde estuvo y acá que fue. ¿Vieron cuando alguien nos dice, che, ¿y cuánto hace que vos estás en este barrio? Y vos empezás a sacar porque estaba el almacenero, estaba aquel, la calle era de tierra. O cuando te preguntan, ¿cuánto hace que trabajás en este lugar? Y vos empezás a sacar cuenta y decís, mirá, en esta época estaba fulano, estaba el otro, y decís, sí, más o menos 50 años, 20 años, 10 años que trabajo acá, o 50 años que vivo acá. Entonces cuando Daniel empieza a sacar la cuenta basado a la promesa de Dios, descubre que era el tiempo del cumplimiento de la promesa. Dice, 70 años dijo Dios que íbamos a estar cautivos y esos 70 años se cumple ahora. Y él sacó la cuenta y dijo, si Dios prometió que íbamos a ir cautivos y vinimos cautivos, también Dios promete que íbamos a salir de esta cautividad. Y si Dios promete, Dios cumple, porque la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Si Dios promete, Dios cumple. Entonces Daniel se incentiva y se motiva a creer en lo que Dios era y en lo que Dios tenía para con él. Y esto es fabuloso poder entenderlo, porque cuando uno descubre promesas en la Biblia, hay más de 3.000 promesas en la Biblia. Cada una de esas promesas es algo que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros nos aferremos a ella. No es que yo le voy a decir a Dios, Señor, vos dijiste que ibas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que Dios va a decir, ay, cierto que te lo dije. ¿Viste? Pero bueno, me descuidé y vos ya estás en el cielo con Él. No, lo que Dios promete, Dios cumple. Entonces, las promesas que yo descubro en la Biblia no es para recordársela a Dios, sino que a mí me fortalecen la fe para ayudarme a creer en lo que Dios puede hacer. Por eso dice Romano, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Entienden? Cuando yo leo la Biblia, voy creciendo en fe. Voy creyendo en lo que Dios dice y lo voy adoptando y lo voy tomando como propio y ya me empiezo a mover como Dios quiere que me mueva y a hacer lo que Dios quiere que haga. Aleluya. Por eso me gusta que Daniel fue transformado cuando estaba leyendo la Biblia en Jeremías. Yo nunca vi a nadie que me diga, pastor, mi vida fue transformada cuando leí una revista de chusmerío, o cuando leía un paturucito, Dios me habló.
no, Señor, leí una revista de deporte y Dios transformó mi vida. Nunca he escuchado nada de esto en nadie, pero sí he escuchado en muchas personas que fueron transformadas por la lectura de la palabra. Hay un pastor aquí en Córdoba que siempre cuenta la historia, que es el pastor Reynoso, ¿no? Que vivían en el campo y un día su papá mandó a uno de los hijos ir a la casa del vecino a buscar algo para leer. Imagínate en esta época, años atrás, en el campo, en un mechero, no había televisor, no había nada. Lo mejor que te podía pasar, leer algo. Entonces dice que fue el hijo a la casa del vecino y le dice mi papá si no tiene algo para leer. Y dice que este hombre sacó así de un ropero una Biblia, la sacude, estaba llena de tierra, onda que no la leía nunca, y se la da, ¿no? Y le dice, toma, decirle a tu papá que esto es lo único que tengo para que lea, que lo lea tranquilo. Bueno, dice que el papá se pasó la noche leyendo. Y de ahí su vida fue transformada, al punto tal que después no solo su hijo es pastor, sino que aún los otros hermanos también han servido al Señor. El poder que tiene la palabra. Daniel consumía palabra de Dios, por eso le era tan fácil creer en Dios, ¿no? Y la pregunta es, ¿nosotros consumimos palabra de Dios? ¿Creemos en lo que Dios dice? ¿La leemos y la hacemos propia? Porque si nos afirmamos hoy en la realidad que nos toca vivir, estamos condicionados. Pero si nos afirmamos en Dios, y en Dios primero por medio de su palabra, porque por medio de su palabra le conocemos, las cosas cambian. Por eso es tan importante, y yo les animo a leer la Biblia. Y cuando descubras una promesa en la Biblia, vas a ver cómo la haces propia, ¿no? Como en el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Entendés? Entonces cuando vos lees la palabra y la estás remando y la estás pasando difícil, pero empezás a creer que el socorro viene de Dios, que ese pronto auxilio viene de Dios, chame. No me afirmo en lo que veo ni en las noticias que dan, sino que me afirmo en lo que Dios dice y las noticias favorables que Dios determina para mi vida. Amén. ¿Me entiende? Aleluya. Entonces, esto a Daniel le cambió la forma de pensar. Dice, ¿cómo? 70 años. 70 años. Y no es que salió de ahí e hizo pancartas, 70 años, tiempo cumplido. No es que se hizo piquetero, se fue a la puerta del palacio a prender las gomas de la rueda de los carros para llamar la atención del rey. No, no hizo eso. No se fue a motivar a otros, a decirle lo que Dios había dicho. No lo hizo, sino que hizo lo que tenía que hacer. ¿Quién prometió que no íbamos a ir? Dios. Y si Dios promete, ¿quién tiene que cumplir? Dios. Aquellos que somos padres hoy en el Día del Padre, cuando yo le digo a alguno de mis hijos, bueno, ya están más grandes, ¿no? Pero cuando era más chica le decía, vamos a ir a la calecita, vamos a ir a la plaza, ¿no? Y venían y empezaban y le decían a la madre, ¿no íbamos a ir a la plaza? ¿No íbamos a ir a la plaza? Y la Gaby, la mamá, vieron como muy sabia, le dice, ¿quién te prometió llevarte a la plaza? Papá. Bueno, el que promete tiene que cumplir. Así que venía y me taladraban, vos me dijiste, vamos a la plaza, vamos a la plaza. Y más vale que salíamos a la plaza, Así que es así, el que promete cumple. Ahora el tema es cuando pedimos donde no tenemos que pedir. ¿Entendés? Dios me promete tal cosa. Mira a mí, me dice, pastor, usted sabe que en la Biblia dice que Dios me iba... Sí, pero ¿y qué culpa tengo yo? Si como pastor no escribí la Biblia... El que promete, cumple. ¿A quién le tenés que reclamar las promesas? A Dios. ¿Y cómo le reclamamos las promesas a Dios? Por medio de la oración. El orar nos ayuda a que Dios pueda hacer. Por eso es tan importante. Leo la Biblia,
pero también oro. La oración es fundamental. Ahora, es lo que hizo Daniel. Descubre la promesa, se vuelve loco y se pone a orar. ¿Viste? Y dice que se pone a orar y empieza a orar y a decirle, Señor, mirá, es el tiempo y nos vamos ahí. Y la oración lo transportó de lo que él estaba viviendo a lo que Dios quería para él. El poder que tiene la oración es increíble. ¿Alguna vez alguien ha orado algo en secreto que nadie sepa y que Dios se lo ha dado? Guíñeme el ojo aunque sea, porque con el barbijo no le veo mucho. Pero a mí me pasó, y ya he contado, ¿no? Pero cuando tenía 20 años... y vivía solito en Montermoso, en una piecita chiquitita como alguna de estas, que están acá en la iglesia, una piecita de 3x3, y ahí vivía solo, y claro, y cuando no tenía para comer, iba a la casa de mi pastor, porque siempre en la casa del pastor hay comida, menos en la mía, Entonces íbamos a la casa, siempre iba a la casa del pastor, aparte era un hijo espiritual, así que siempre estaba con mi pastor. Pero un día mi pastor se va 10 días y me deja solo en la iglesia. Y en una época de crisis, como la que estamos acostumbrados a vivir en nuestro país, y había muy pocos recursos, no había trabajo. Así que yo iba a la verdulería o al almacén y preguntaba ¿qué hay barato? Y me acuerdo que me decía batata. ¿No? Entonces comía batata. Y estuve 10 días comiendo batata. ¿No? Y venían, me acuerdo de uno de los días, vinieron los exploradores y me decían, nos vamos a quedar a comer con vos. Yo le digo, no, conmigo no, váyanse, no. Bueno, y se quedaron. ¿Y qué les hice? Batata a la parrillada, porque no había ni horno, frita y en puré. Y me dice uno de los chicos, ¿pero vos comés todo batata? Digo, mirá, nene, le digo, comé que es lo único que tengo. Y hace como 10 días que vengo comiendo batata. Pero ese sábado a la noche... mi pastor llegaba el lunes de donde se había ido, pero ese sábado a la noche yo estaba arrodillado ahí en mi piecita, solo, nadie estaba conmigo. Y ahí orando le dije a Dios, onda así como Daniel, a solas, le digo, Señor, yo te doy gracias por todo lo que me das. No quiero pasar por desagradecido, pero le dije a Dios, estoy harto de comer batata. No estoy harto, yo soy carnívoro. Digo, Señor, te pido un bife de chorizo, bien gordo, un bife de chorizo, no me importa de qué animal, pero quiero carne, Señor, quiero carne. Nadie supo nada, menos, amén, me acosté, al otro día me levanto, a la escuela dominical, los chicos, todo ahí, bueno, y yo esperaba que al mediodía alguno de los hermanos me invite a comer, nadie. Me acuerdo siempre las bolsas de mandado de las hermanas llenas de cosas y nadie me invitó. No solo eso, sino que esperaba que alguna me diga, mirá Gustavito, te traje esto para vos, una bolsa de carne. Nada, nadie me dio nada, ¿no? Y se fueron todos y ahí quedé, ¿no? Pero me acuerdo que oraba y le decía, Señor, hoy es domingo y mi bife de chorizo... Bueno, la cuestión es que empieza la reunión, 20 horas, a las 8 empezaba la reunión ahí en el pueblo, en Montermoso, y estoy así orando para empezar la reunión, y le digo, Señor, 8:05, faltan menos de 4 horas y se va el domingo. ¿Y mi bife de chorizo? Pero nadie escuchaba, esto era Dios y yo, nada más, nadie escuchaba. Subo a predicar, eran las 9:15, me acuerdo los horarios, patente porque eran las 9:15 y miro la hora y digo, ay Señor, 9:15, faltan menos de 3 horas y mi bife de chorizo, yo imagino que Dios leche me tiene cansado, insoportable, pero y mi bife de chorizo, y cuando estoy predicando entra un hermano que venía de Bahía Blanca, de mi pueblo Montermoso a Bahía Blanca hay 100 kilómetros y este hermano era panadero, un gringo, un ruso grandote, y se sienta así atrás, ¿no? Bien al fondo. La iglesia era chiquitita en esa época. Y ahí quedó, me saluda, lo saludo. Termino de predicar, termina el culto 10:10 de la noche. Y le digo, Señor, 1 hora y media y se termina el domingo.
¿Y mi bife de chorizo? ¿Viste? Pero nadie escuchaba. Viene el hermano Pikoski del fondo, me abraza, el hermano este que venía, el ruso, me abraza fuerte y me dice, vos no sabés lo que me pasó hoy. Yo estaba amasando el pan, estaba trabajando en la cuadra, en la panadería, y Dios me habló y me dijo, andate a monte, invitá a Gustavo a comer una parrilla. Así que yo vine en obediencia, dale, vamos que tengo que volver a Bahía a cocinar el pan. Yo, no puede ser. Cuando me dijo así, dale, ya estaba sentado arriba de la camioneta. Era una Ford F100 roja, ¿no? Y venían los chicos de la iglesia, adolescentes, y me decían, ¿cómo? ¿Hoy no nos quedamos a tomar mate? ¿Qué voy a tomar mate? Tomen ustedes mate, yo me voy, ¿no? Y llegamos a la parrilla ahí en el pueblo, y me acuerdo que el hermano este le dice a la camarera, deme un bife de chorizo con papas fritas. Y yo me largué a llorar. ¿Viste cuando no podés hablar, que estás angustiado? Sí, creo que falta ahora que quede mudo como el papá de Juan el Bautista. Entonces la chica me mira y dice, ¿y usted? Y yo la miraba a la chica y no me salían las palabras. Y le digo, deme lo mismo. No sabés lo que era un néctar. Lo que era ver ese bife de chorizo. Eso lo estoy haciendo para que usted le dé ganas de comer, ¿no? Era impresionante. Pero cuando llego a mi pieza, cuando llego a mi piecita, ahí solo, me acuerdo que me largué a llorar y estuve un par de horas llorando. Y lo único que le decía a Dios, no podés ser tan grande. No podés ser tan grande, porque un pibe de 20 años te pida un bife de chorizo, movés a alguien 100 kilómetros para que me lo pague y después se vuelva, no podés ser tan grande. Y lloré tanto dándole las gracias al Señor, porque si yo se lo hubiese contado a mucha gente de la iglesia, me hubiese frustrado. Pero como se lo conté al Señor, el Señor se encargó de mí. ¿Entienden esto? A veces le contamos nuestro problema y nuestra necesidad a tanta gente que tal vez estén tan condicionada como yo, pero al que le tenemos que contar nuestro problema no se lo contamos. A veces andamos en la vida hablando de todo lo mal que nos va a un montón de personas, pero doblar las rodillas y tener mi tiempo a solas con Dios, refugiarme en la palabra, en la promesa, decirle, Señor, vos me lo tenés que dar, esto es tu promesa, Señor, confío en vos, Señor, espero en vos. ¿Entendés? La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Claro, no dice la Biblia, orad hoy y mañana lo tendréis. Está ahí cuando uno tiene que aprender a esperar la respuesta de Dios. Pero Dios se encarga de proveernos. Dios se encarga de sacarnos de un mal estado. Dios se encarga de darnos conforme a la necesidad que tengamos. Dios suple, Dios ministra con poder y autoridad en nuestras vidas. Somos nosotros los que tenemos que generar ese recurso que está al alcance de nuestras manos, ¿no? Y buscar de Dios y creerle a Dios que Él me va a dar, que Él me va a dar. ¿Me entiende? Entonces a veces, conforme en quién esperamos que venga el recurso, es si va a venir o no va a venir. Pero muchas veces cuando esperamos en Dios, Dios pone el sentir en las personas para que venga y me lo den. Capaz que si yo le hubiese llamado al hermano este de Bahía Blanca y le hubiese contado, el hermano decía, pero voy a ir hasta allá a pagarte a un pero anda a laburar. ¿Entendés? No hubiese venido. Pero como no se lo dije yo, se lo dijo Dios. Ay, gloria a Dios que era obediente, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no han venido a mi vida por desobediencia de alguno? Van esa al margen, o a vos. Pero qué bueno que es cuando es Dios quien pone el sentir para suplir nuestras necesidades. Entonces, aprender a hablar con quien corresponde, eso nos garantiza que venga lo que Dios tiene para nosotros. ¿Puede entenderlo? ¿Me entiende? Entonces, me afirmo en la palabra, me afirmo en la oración
y empieza a cambiar mi entorno. Epa, no es todo tan así, ¿entendés? Ya mi fe no es dominada por lo que veo o por lo que oigo, sino que mi fe es dominada por lo que creo. Entonces, si mi fe, ¿no?, es dominada por lo que creo, lo que veo o oigo no va a superar lo que Dios es. Yo creo en Dios más allá de cualquier situación que me toque vivir. Y si la vengo remando y ya tengo callos en la mano, hermano, eso habla de que estamos cerca de la orilla también, de que el recurso de Dios, lo que espero en Dios, va a estar. Pero la recompensa, como enseña la Biblia, de estar en Dios en lo secreto. Dice, buscad a Dios en lo secreto y seremos recompensados en público. Ahora, preste atención a esto, porque la inversión que hacemos, cuanto más invertimos, es lo que habla de cuánto nos importa a dónde invertir. Yo quiero algo y para lograr ese algo tengo que invertir bastante. Bueno, lo invierto porque sé que vale la pena eso que quiero lograr. ¿Me entiende? ¿Está congelado o me...? ¿Entendés? Entonces, cuando yo más tiempo invierto en algo, eso habla bien de lo que quiero lograr. Si yo digo, yo quiero gran recompensa de Dios, y leo solamente el versículo bíblico que yo les mando a ustedes, a la mayoría, que espero que a todos, todas las mañanas les mando un versículo bíblico, ahora terminamos Deuteronomio. Así que vamos a saltar a otro libro de la Biblia. Si usted lee solamente eso que yo le mando, bueno, así va a ser su fe. Si usted solamente se conforma con una oración, honda oración por los alimentos, Señor Jesús bendice, y, por los alimentos y con hambre, ¿no? Señor Jesús bendice tu alimento, amén. Poder ha salido de mí. Uy, quemé el guiso. No, tiene que haber mayor inversión si a mí el logro, la recompensa que quiero lo amerita. Daniel empezó a orar y empezó o sea, se afirmó en la palabra, oró, pero dice que también ayunó. El ayuno tiene poder en sí mismo. La Biblia dice, este género no sale si no es con ayuno y oración. El ayunar está bueno hacerlo. Y algunos me preguntan, ¿qué es el ayuno? El ayuno es por un día, 1 o 2 días, lo que cada uno quiera, o el sentir que cada uno que Dios ponga, es no como, pero oro. Tengo un tiempo con Dios. Y le digo, Señor, este día no voy a comer, voy a ayunar. Algunos, por supuesto, hay que tomar agua, o algunos toman alguna mate amargo, té amargo. Está en cada uno hacerlo. Si alguno quiere aprender más del ayuno, después nos pregunta. Pero yo me empiezo a ayunar y empieza a crecer mi responsabilidad o mi compromiso, mi vida espiritual. Y vos decís, entonces si oro, leo la Biblia, oro y ayuno, viene la respuesta, ahí nomás instantánea. Mirá, a Daniel le llevó 21 días de ayuno. No pasa por el tiempo, sino que pasa por el compromiso y el querer de Dios en todo lo que yo emprenda. Pero si el leer la Biblia, orar y ayunar me ponen en la situación que Dios quiere que esté para que Él cumpla sus promesas, querida iglesia, vale la pena hacerlo. Porque de esa forma lo que vivimos jamás nos va a superar a lo que creemos. Porque vamos a ser siempre fortalecidos en Dios sobre todas las cosas. Aleluya. Entonces, yo no puedo confiar más en un amigo que en Dios. No puedo confiar más aún en mi esposa o en alguien que en Dios. Yo aprendo a confiar más en Dios porque sé que es Dios quien pone el querer como el hacer. Y es Él el que va a hacer lo que necesito para mi vida. ¿Puede entenderlo? El último punto, y con esto termino. Fíjate una cosa. Daniel empezó a leer la Biblia ahí solito. Empezó a orar ahí solito. Empezó a ayunar solito, ¿sí? Nadie sabía, pero él empezó, Señor, vos prometés, imagino como un nene caprichoso, ¿no? Yo lo quiero, me quiero ir. Y dice que 21 días estuvo ayunando y orando, y viene un ángel
y le dice, lea después todo el capítulo, y le dice, desde que dispusiste tu corazón, el primer día Dios te escuchó. La Biblia dice que el oído de Dios está inclinado sobre todo aquel que le habla. Desde que empezamos a orar, Dios nos escucha. Lo que pasa es que existe una guerra espiritual. El diablo jamás va a querer que la bendición de Dios se haga sobre nuestras vidas. Siempre cuando empezamos a orar y a tomar responsabilidad en la vida espiritual, el diablo va a venir a tentarnos y a querer que aflojemos en lo que creemos. O lo recurrente va a volver a ser. Entonces empezamos a flaquear, pero es ahí cuando uno tiene que mantenerse firme, porque cuando la batalla empieza a ganarse desde mí, comienza a afectar a todos los que me rodean. Porque Daniel peleó la batalla en lo espiritual. Daniel descubrió la promesa, Daniel ayunó, Daniel oró, Daniel hizo todo lo que tenía que hacer a sola. Pero el beneficio no fue solamente para Daniel, sino para todo el pueblo que salió del cautiverio y volvió a la ciudad, de donde habían salido hace 70 años que Dios había dicho. O sea que si Dios promete y cumple algo, también Dios lo que promete va a cumplir después. Pero el tema es que tenés que entender que el beneficio espiritual no viene de lo que me rodea, sino que yo soy responsable de ese beneficio espiritual. Yo soy el que afecta mi entorno desde mi vida espiritual. Si yo lo tomo con seriedad y responsabilidad, lo que me rodea también es bendecido. Porque las personas que me rodean pueden vivir, hablando de un hogar, pueden vivir la misma situación que estoy viviendo yo. Las mismas ataduras, las mismas angustias, los mismos problemas, lo mismo no se puede, no va a salir adelante, vamos a estar peor. Todos podemos vivir, pero si yo me planto en fe y comienza a cambiar esta realidad desde mí, gracias a Dios, yo afecto a los que me rodean. Y mi condición espiritual la contagio a todos los demás. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Cuando Daniel estuvo seguro y vino la respuesta de Dios, Dios se encargó de lo imposible. Pero Daniel hizo todo lo posible. Lo posible era leer la Biblia, orar, ayunar. Eso era lo posible. Lo imposible era que el rey diga, váyanse, vamos a hacer lo posible. Vamos a leer la Biblia, vamos a orar y vamos a ayunar. Y vamos a determinar, vamos a dejar que Dios en su soberanía haga lo imposible. Porque si Daniel iba a convencer al rey, jamás lo hubiese logrado. Pero sí fue logrado desde la perspectiva de lo que Dios es. Entonces, no es lo que yo pienso o como yo pienso, sino en lo que Dios es. Y cómo yo me pongo en las manos de Dios para que esto suceda. Aleluya. Le creo a Dios más allá de las circunstancias que me toquen vivir. Amén. ¿Se acuerdan? Hace 11, 12 años atrás, cuando venía una mamá y un papá a la iglesia, grandes amigos, ¿no?, que hoy están en otro lado, y ellos tenían una nena, y por su enfermedad el médico le había dicho que no podían tener más hijos, que ella no estaba en condición física de volver a ser mamá, pero quedó embarazada. Entonces vienen a casa y nos dicen a Gaby y a mí que estaban embarazados, ¿no? ¿Y qué hacían? Así que oramos y le dijimos que vayan al médico. Cuando va al médico le hacen una ecografía y le dicen, mira, embarazada estás, pero la bebé no tiene vida, o el bebé no tiene vida. Uy, fue tremendo. Entonces ella dijo, no voy a hacerme nada, me voy y voy a orar, voy a esperar en Dios. Y fue una lucha tremenda, porque vinieron a casa y nos dijeron a Gaby y a mí como pastores lo que estaban pasando, que la doctora le había dicho, el ecógrafo le había dicho que no tenía vida el bebé, y que le tengas un legrado. Entonces nos dicen a nosotros, ¿qué hacemos? Y nosotros con Gaby oramos y le pedimos a Dios que los bendiga. Se fueron y hicieron la segunda ecografía, todo esto en 15 días. Cuando se hace la segunda ecografía le dice la ecógrafa, mirá,
La bebé no tiene vida. Entonces ella se va de ahí también y viene a casa de nuevo y dice, yo ya le dije a Eduardo, al esposo, le digo, mirá, hermano, no sé qué decirte. Humanamente te digo que dejes que la ciencia actúe, pero están ustedes. Pero era la fe de ella. La fe de esa hermana a mí me conmovía, porque decía, Dios tiene poder, Dios tiene poder, ¿viste? Y se van a hacer una tercera ecografía. Y en la tercera ecografía la bebé salía muerta, no tenía vida. Y yo ya con Gaby, en serio, llorábamos, le decíamos, Señor, ¿qué hacemos como pastores? ¿Cómo lo aconsejamos? Pero ella le creía a Dios. Y la última ecografía que nosotros le aconsejamos, mira, hacete otra más y lo que el médico diga, hacelo. Y yo hablé con el esposo aparte y le digo, mirá, hágase esta ecografía, pero lleva el bolsito por las dudas. Y cuando va a hacerse la cuarta ecografía, él estaba afuera con el bolsito, afuera del consultorio, y escucha un grito de la mujer. Cuando le están haciendo la ecografía, la doctora dice, mirá, gorda, cómo late el corazón de tu bebé. Mirá cómo se mueve tu bebé. Entonces ella empieza a gritar, pero no a gritar mal, como una película de terror. Gritaba, viste, como de llanto, de emoción. Y el esposo, claro, estaba afuera, cuando la doctora abre la puerta, entra así como un tractor, viste, ¡fum! Y cuando ve a la esposa con el cosito de la ecografía puesto en la panza, llorando como lloraba, le dice, ¿qué le hizo? Y la doctora dice, nada, yo lo único que le dije es, mirá, gorda, cómo se mueve tu bebé y cómo late el corazón de tu bebé. Y le dije eso y mire cómo se puso. Y le agarra a la doctora y le pega un beso acá en el cachete y empieza a llorar. Para que entienda la doctora, sacó las 3 ecografías que tenía en el bolsito y se las dio. Y la doctora cuando mira dice, mirá, estas ecografías están bien. No puedo decir nada, están bien. Pero yo no sé qué pasó. Pero acá el bebé está vivo. Acá el bebé está perfecto. Es más, esa bebé ya tiene como 12 años hoy y se llama Brisa Milagros, ¿no? ¿Y quién lo hizo? Dios, que honró la fe de esa mamá. Porque aún si hubiese sido por la fe de los pastores, hubiésemos ido mal. Entonces, tenemos que crecer en fe. Y la forma de crecer en fe no es afirmarnos en nuestro entorno y en todo lo malo que nos pasa o pasa a nuestro alrededor. La forma de afirmarnos en la fe es creer en la Biblia, hacer de la palabra algo nuestro, orar basado a lo que Dios es, creerle a Dios sobre todas las cosas y ayunar. Buscar al Señor con todo el corazón. Amén. Y van a ver cómo las cosas cambian. No es de mi propia perspectiva de vida, sino desde lo que Dios es. Dios tiene recursos para cada una de nuestras necesidades. Dios tiene soluciones. ¿Sabe qué está esperando Dios? Que le busquemos. Que aprendamos a esperar en Él. Que leamos su palabra. Que doblemos las rodillas ante su presencia. Que crezcamos espiritualmente. Y hermano querido, lo que hoy tenemos por tardanza, lo vamos a disfrutar en una recompensa del Señor sobrenatural. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Y le damos gracias a Dios por todas estas cosas. Amado Señor, Padre bueno, te damos gracias por la presencia divina e inigualable del Espíritu Santo. Verdaderamente, Señor, sos lo mejor que nos pudo haber pasado. Sos nuestro único recurso, nuestra esperanza. Señor, por ahí oramos y pensamos que porque te hablamos a vos no es suficiente, ¿no? Pero, Señor, el hablar con vos es lo mejor que nos puede pasar, es lo más suficiente. Por eso todo lo ponemos en tus manos y te pedimos que el poder y la gracia
de tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Padre querido, como pastor, Señor, lo que me has puesto en mi corazón lo he hablado. Lo que tenía que predicar lo prediqué. Yo te pido que vos obres con poder y nos ayudes, Señor, a hacer las cosas correctamente, a poder, Señor, no dejarnos dominar por las circunstancias o las situaciones, noticias que nos pueden dar, sino dejarnos dominar por vos, por tu presencia, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.